Muy buenos días, maestros, maestras. El informe en lo referente a la mesa de implementación del acuerdo de ascenso y reubicación del 1278. Lo primero que hay que decir es que comprendemos la necesidad y la urgencia de convocar lo más pronto posible al desarrollo de todo el proceso, porque es claro que llevamos más de 5 años congelados. Un primer elemento es precisamente comprender que se logra descongelar el ascenso acordándose 126.000 movimientos. Un segundo elemento es que se logra concretar con el Ministerio de Educación Nacional que el valor aproximado de docentes que cumplen con requisitos para el ascenso es muy cercano a los 126.000. Por lo tanto, se pacta que a cada maestro del 1278 que cumpla con los requisitos se le debe garantizar un movimiento de estos 126.000, rompiendo con el esquema que nos habían impuesto en los últimos 13 años de competencias a través de la prueba de competencias y del video, donde los resultados dan cuenta de que un sector minoritario tiene 3, 4 movimientos y un sector mayoritario tiene 0, 1 o máximo 2 movimientos. Entonces, el asignar un movimiento a cada docente que cumpla requisitos, es decir, casi los 126.000, hace referencia a un modelo de ascenso y reubicación solidario y colectivo. Una primera aproximación al análisis de los movimientos se plantea en dos cohortes. Una primera cohorte que se convocaría en noviembre del 2023, que realizaría inscripciones entre diciembre y enero y que el instrumento que se acuerde se aplicaría entre febrero y marzo. A esta primera cohorte sería universal, se presentarían todos los que cumplan requisitos. E inicialmente se habla de pactar 63.000 movimientos, es decir, el 50%. Una segunda cohorte garantizaría la movilidad de los otros 63.000, teniendo presente que quienes aprueben la primera cohorte no se presentarían a la segunda. Si una vez realizadas las dos convocatorias, cohorte 1 y cohorte 2, un sector de maestros no pudiese ascender o reubicarse, también se ha pactado entonces la propuesta de un curso para que este grupo de compañeros y compañeras pueda ascender de tal manera que entre la cohorte 1, cohorte 2 y el curso garantizaríamos la movilidad de 126.000 maestros del 278, garantizando un movimiento a cada uno de aquellos que cumpla con los requisitos. Es necesario hacer pedagogía frente al componente jurídico porque el marco normativo sigue vigente. Por lo tanto, la base de la discusión desde lo jurídico sería el decreto 1657 del 2016, donde pues se aclaran los tres criterios para poderse presentar al ascenso y la reubicación. El primero es estar ejerciendo el cargo con derechos de carrera y estar inscrito en el escalafón. El segundo es haber cumplido 3 años de servicio contados a partir de la fecha de la primera posesión de periodo de prueba. Y el tercero es haber obtenido una calificación mínima del 60% en las dos últimas evaluaciones de desempeño. Nosotros creemos que aproximadamente 126.000 maestros cumplen con estos tres criterios y por eso coincide la propuesta del número de movimientos para garantizar que cada quien se mueva una vez. Al sustentar que tomamos como base el decreto 1657 del 2016, queremos dejar muy claro que tiene que ver con no meterse con la modificación de otros artículos del 1278 y del mismo decreto, porque precisamente meter elementos que modifiquen la ley nos alargaría en el tiempo el proceso de desarrollo de la convocatoria. Por eso creemos que la base de ese decreto nos da pie para convocar a finales de noviembre la primera cohorte. También queremos dejar claro que hay elementos de las convocatorias anteriores que consideramos no deben incluirse en este modelo transitorio, como por ejemplo incluir la evaluación de desempeño, que sobre la base de la experiencia lo que evidenció es que muchos directivos docentes, rectores, la utilizaron
precisamente para disminuir la posibilidad de puntajes y de ponderación, y que sirvió también como mecanismo de presión a los compañeros y compañeras. El otro elemento que consideramos no debe ir es incluir pares externos que desconocen los contextos de las prácticas pedagógicas de los maestros, y que, por ejemplo, en el caso de la SF, su papel fue supremamente complicado porque primó la subjetividad que precisamente la práctica pedagógica, que es lo que buscaría entonces todo el proceso de evaluación. Igualmente consideramos que el factor subjetivo en las encuestas, tanto a directivos docentes, padres de familia de estudiantes, también tuvieron una incidencia bastante negativa en la ponderación de los valores a la hora de la sumatoria, porque pues queremos recordarle a los compañeros y compañeras que sigue vigente el artículo 35 y 36 del 1278, que nos exige la aplicación de un instrumento, pero a la vez que este instrumento debe ser, para aprobarse, la valoración final debe ser superior a 80.01. Inicialmente se había analizado la posibilidad de concretar como acuerdo el curso para el ascenso y reubicación, el curso parecido a los 8000 de la SF. Sin embargo, hay una serie de tensiones que son complejas de resolver en corto tiempo y que precisamente iría en contravía de lo que queremos, y es que el ascenso se haga y la reubicación lo más pronto posible. Entonces, el primer elemento es que la oferta y capacidad instalada de las universidades para 126.000 cursos es insuficiente, y allí tendríamos una dificultad principalmente en las zonas rurales y en las zonas rurales dispersas, porque inicialmente el curso de 144 horas pues tendría que ser presencial, donde no se pudiese, se tendría que llevar a lo virtual, pero hay zonas donde ni siquiera por la brecha digital hay posibilidad de acceso a conectividad y a dispositivos. Entonces, ahí tendríamos un universo de maestros y maestras que tendrían dificultades, y pues la idea es que el modelo se pueda aplicar de la manera pues más universal posible, ¿no? El segundo elemento es que tendríamos que modificar el decreto 1657, porque el curso en la SF2 y SF3 es un curso post aplicación del instrumento, algo así como un curso remedial. El instrumento en sí no era el curso, sino el curso era una forma de que se garantizara que quienes no pasaron el video pues pasaran a través del curso. Entonces tendríamos que modificar el 1657, y reitero, eso nos llevaría unos meses más y necesitamos convocar a finales de noviembre. Y el tercer elemento es un tema de asignación presupuestal, un tema fiscal, porque estos cursos tienen un valor entre 2,5 millones y 3 millones. Se financiaría el 70% a través del ICETEX con la deuda condonable, y al multiplicar más o menos 2 millones largos por 126.000 maestros, eso da más otros costos que se generarían en el diseño, en la contratación, un valor superior a 330.000 millones de pesos. Elemento que de plano el ministerio rechazó porque pues es un presupuesto elevado que desde la sustentación de ellos en este momento no tienen, y por eso el tema del curso pues tuvo tantas dificultades en la mesa de implementación. Se habla entonces de un modelo el cual lo alimenten desde la ponderación de las variables, diferentes instrumentos que serían sumativos, porque el objetivo es tratar de llegar al 80.01 y que la mayoría de compañeros y compañeras puedan pues aprobar el ascenso o la reubicación. Un primer criterio es el tiempo de servicio, que ya está establecido en la ley, porque para presentarnos nos piden tener eh, mínimo 3 años de servicio. Entonces es criterio para presentarse, pero no es criterio para ascender. Entonces, conclusión, estamos diciendo que el tiempo de servicio sea un criterio sumativo dentro del modelo. El segundo criterio sería el tiempo sin ascender, porque pues creemos que allí hay una tensión fuerte, porque los compañeros que tienen un menor nivel salarial son precisamente quienes llevan mayor tiempo sin ascender. Entonces hemos argumentado que desde la lógica del mérito, el hecho de que el maestro se sostenga en funciones con salarios bajos es suficiente para demostrar que el maestro está interesado en desarrollar las funciones en la escuela, y que eso sería lo meritocrático en este criterio. Un tercer elemento
sería la ubicación de la plaza del docente, es decir, zona rural dispersa, zona rural o zona urbana. De hecho, el concurso que hoy se desarrolla de ingreso fue clasificado entre rurales y no rurales. Por ejemplo, el sistema maestro hace una categorización de la tabla de acuerdo a la ubicación y pondera con diferentes valores estas variables porque nosotros consideramos que el sector o uno de los sectores que más ha sido golpeado en las convocatorias de ascenso han sido precisamente los compañeros que están en las zonas rurales dispersas. Allí también se tendrían los valores de ponderación, pero todos sumarían. Recordar que la propuesta del modelo es que se sume para tratar de llegar por encima de 80.01. El otro criterio serían los títulos de formación académica, ¿cierto? Tener en cuenta, por ejemplo, el título de licenciado a los normalistas, el doctorado, la maestría, la especialización, la utilización de los títulos para algún ascenso, todo esto sumaría. Decir que igual los títulos son valorados para el ingreso como antecedentes, entonces es una contradicción que se tengan en cuenta para el ingreso, pero que no se tengan en cuenta para el ascenso. Otro criterio sería, por ejemplo, la autoevaluación, que ya está reglamentada porque viene de precisamente de la SF y creemos que este criterio puede sumarle puntos al maestro para que, reitero, podamos llegar a ese valor que nos impone la ley. Y finalmente, pues está sobre la mesa en la discusión acordar una prueba escrita, pero con un carácter pedagógico. Tomamos como ejemplo la que se aplica en la Universidad Pedagógica Nacional, que es la PPP, la prueba de potencial pedagógico, que no es prueba ni de conocimientos ni disciplinar, sino es una prueba en contextos pedagógicos de acuerdo a las áreas de desempeño. Ya la pedagógica tiene la base de datos porque es la prueba que le aplican a los aspirantes a licenciatura. Creemos que hay que diferenciar allí diferentes sectores, por ejemplo, maestros y maestras de preescolar, de primaria, de secundaria y de media, orientadores y orientadoras, líderes sindicales, tutores PTA, rectores y directores rurales, coordinadores, es decir, hacer una clasificación de los contextos para que la prueba sea lo más objetiva posible y al tener el carácter de ser potencial pedagógica, pues la valoración no sería sometida a un instrumento estadístico como el modelo RASH o la curva de la normal, sino que se utilizaría un mecanismo estadístico que permita efectivamente conocer la capacidad pedagógica del maestro. Ahora, con anterioridad, los métodos estadísticos se utilizaron para bajarnos. En este caso, solicitaríamos que ese método estadístico sirva para mejorar y ascender los puntajes, como efectivamente está haciendo en este momento la Comisión Nacional del Servicio Civil en algunas zonas donde a través de métodos estadísticos han subido los puntajes de los compañeros. Entonces, si se aplica para el ingreso, creemos que es totalmente factible hacerlo para el ascenso y la reubicación. Entonces, la próxima mesa está convocada para el 26 de septiembre. Seguiremos informándole al magisterio. Bienvenido al debate, bienvenida a la discusión y esperamos que lo que se acuerde en la mesa beneficie efectivamente a 126.000 compañeros que están esperando pues su derecho al ascenso. El cronograma se establecería como ya lo planteamos, a finales de noviembre la convocatoria, compra del PIN diciembre-enero, aplicación del instrumento febrero-marzo, resultados en septiembre para que queden firme todo el proceso de ascenso y reubicación. Un abrazo fraternal.